Hola, hoy tenemos entonces dos perashot juntas, Ahareimot y Kedoshim. Vamos a tomar una sección, sobre todo de Parashat Ahareimot, para poder compartir en este momento nuestra reflexión. Durante muchos momentos del vínculo de Dios con el pueblo de Israel, sea en la travesía en el desierto o en las vísperas de la salida de Egipto, o inclusive en las primeras etapas de la conquista de la tierra prometida, siempre había una consigna que básicamente Dios transmitía a Moshe, y Moshe transmitía a los líderes del pueblo de Israel, los sacerdotes o al pueblo mismo, de que el pueblo es el pueblo elegido y en consecuencia tiene que tener prácticas éticas, de conducta buena, de conducta moral, de conducta apropiada desde el punto de vista individual, respecto de Dios, respecto de su culto y respecto de la sociedad circundante. Una de las características de ese mensaje hacía hincapié en que no tenían que copiar las costumbres de los pueblos donde ellos iban a vivir. Costumbres que desde el punto de vista de la lectura de la Torá, muchas de ellas eran costumbres poco éticas, poco morales, desde el punto de vista vincular, familiar, de pareja, con los amigos, en fin, digamos, en los vínculos globales, donde no había una conducta apropiada. Y entonces Dios dice, son el pueblo elegido, pacto con ustedes, porque el vínculo no era solamente de amor, sino de pacto, pero en la medida en que ustedes tengan una actitud de reciprocidad hacia mi elección, llevando una vida ética y apropiada. Y no con esas costumbres de los pueblos a donde ustedes van a heredar sus tierras, o en el caso de Egipto, de los pueblos donde ustedes están yendo, porque no están en Egipto, porque no son parte del pueblo en que yo elegí, ¿no? Entonces, hay una cuestión global, y en determinado momento, en el habla para allá, como haciendo hincapié de esto que estamos narrando, dice así, dice, como las prácticas de la tierra de Egipto, de donde habéis habitado, no habréis de hacer, y como las prácticas de la tierra de los de Canaán, donde yo os voy a traer allí, no habréis de hacer, ni por sus costumbres habréis de encaminaros. Y agrega el texto y dice, mis mandamientos practicaréis y mis leyes cumpliréis para encaminaros en ellas. Yo soy Adonai, vuestro Dios. Es interesante porque el Talmud, cuando va a interpretar esto, percibe que o bien el texto desde lo literal no incluye toda la información que el Talmud consideraba necesaria, o decide el Talmud de otra manera reinterpretar el texto de la Torá y decir que en realidad las costumbres a las que hace referencia la Torá son las costumbres malas. Y esto es importante porque el hebreo, donde quiera que le toque vivir, siempre tiene que tener la capacidad de aprender las cosas buenas también de la sociedad circundante. Acá la Torá no hace especificidad respecto de eso, no lo vuelve claro, pero el Talmud le agrega y le dice en el Tratado de Sanedrín que se está refiriendo a las costumbres malas, ¿no? Entonces en un momento dado el Talmud agrega y dice, lo digo en hebreo y después lo traduzco, dice Kametukanim shebahem lo asitem, Kamekulkalim asitem. Hicieron las cosas malas, pero no hicieron las cosas buenas. ¿Por qué esto es importante, el agregado del Talmud en esto? Porque el Talmud está diciendo no todo aquello que no es hebreo es malo. Que en realidad a veces, como había mucha necesidad de que los hijos de Israel reconozcan a Dios, a sus leyes y sus propuestas éticas como las únicas importantes, a veces parecería encontrarse una suerte de lectura negativa de todo lo que pasa en el mundo circundante. Entonces el Talmud dice, no, hay cosas buenas donde vos estés viviendo que tenés que aprender. Quédate con lo bueno, ¿no? Hay una expresión en hebreo que dice, su contenido comí y su cáscara arrojé, et tojo ajalti, bet klipato zarakti, dice en hebreo. Entonces, básicamente, acá hay un punto que vamos a agregar. Cuando leímos al principio, dice, como las prácticas de la tierra de Egipto, de donde habéis habitado, no habréis de hacer. O sea, estuviste viviendo en Egipto, yo te saco de Egipto y te llevo a la libertad y a la tierra prometida. Pero en la tierra prometida también va a haber otro pueblo con otras costumbres. O sea, en definitiva, pueblo de Israel, serás el pueblo elegido, pero elegido para trabajar,
no elegido para privilegios, elegido para hacer del mundo mejor, para comprometerte con la sociedad, cualquiera sea esta donde estés inserto, pero siempre vas a estar en el contexto de las demás naciones, en el contexto de los otros pueblos. Y agrega el Talmud, aprende lo bueno de ellos, enriquecete con aquello que te rodea, no es todo malo, no hay una cuestión de exclusivismo solamente de aquello que aparece en la legislación judaica. Aprende de todo ellos, pero quédate con lo bueno, además de aquello que de origen te pertenece. Eso me parece maravilloso porque el Talmud le da una visión mucho más global a esta enseñanza. Y por otro lado, como lo sacó de Egipto y después lo llevó a la tierra de Canaán, en ambos lados va a haber situaciones de pueblos que no son parte de tu pueblo, le está diciendo, tenés que abrirte a la sociedad global y tener un criterio de selección. ¿Qué es bueno para vos? ¿Qué es ético para ellos? Y va a ser ético para vos también incorporar. Llevar a la práctica, además de tus propias leyes, y sé lo mejor que puedas ser para vos, para tu pueblo, para tu sociedad, para la comunidad donde estés insertado y para el mundo, en el viejo concepto hebreo de Tikkun Olam, de trabajar para hacer un mundo mejor. Shabbat Shalom para todos.